Hay quien lo ha llamado la madre de todas las elecciones. Ciertamente nuestro país nunca había tenido tantas elecciones concurrentes, además con reglas nuevas que pues están complicando muchas partes de este proceso. Uno de los partidos más importantes que participan en esta elección es, por supuesto, el Partido Acción Nacional. Para mí es un gusto tener aquí al presidente nacional del partido, Damián Cepeda. Damián, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Sergio. Al contrario, gracias por la apertura y por la oportunidad de tener este intercambio de ideas. El PAN es un partido que, a pesar de que no tiene muchos militantes, ha tenido mucho arraigo en la población desde hace mucho tiempo. Y esto en parte se debe a que ha tenido una gran claridad de objetivos. Sin embargo, mucha gente que cuestiona el partido de hoy, sobre todo por su alianza con partidos de izquierda como el PRD y Movimiento Ciudadano. ¿Qué les respondes? Bueno, primero decirte que en efecto el PAN es un partido que tiene mucha historia. Tenemos 78 años desde que fuimos creados y hemos venido a lo largo de ese tiempo contribuyendo a buscar mejorar nuestro país. Esa es, digamos, la característica principal del PAN. Creo que el PAN ha sido un partido que ha luchado contra el autoritarismo, que ha impulsado la democracia, que ha fortalecido instituciones a lo largo del tiempo de diversas índoles, desde electorales, el Banco de México, diferentes instituciones. Yo te diría que hoy el PAN es un partido moderno, que está volteando de cara al futuro y que entiende muy bien el rol que tiene que jugar en este momento y sobre todo el reto que tenemos. Nosotros partimos del diagnóstico de que el sistema y el régimen político, social y económico está agotado en México. Vemos un gobierno que no está dando los resultados a la gente, un rechazo muy fuerte de los ciudadanos y entendimos que a pesar de nuestra competitividad electoral, que la tenemos y muy alta, en este momento. Tan solo en los últimos 2 años y medio, pues pasamos de 5 gobiernos estatales a 12, gobernamos a más de 40 millones de mexicanos, somos el partido político que gobierna más capitales en el país, en fin. Reconocimos que el reto era tan grande que necesitábamos sumar esfuerzos. Y es así como nos abrimos a la idea de poder generar una coalición que tiene por objetivo cambiar el régimen en México y establecer el primer gobierno de coalición. Nos parece algo positivo. Nos parece algo que está sucediendo en el mundo. Sergio, hay ejemplos que ahorita yo con gusto entro a profundidad, pero ahí está Alemania, ahí está lo que pasó en Chile y pero creemos son que es la regímenes parlamentarios. Bueno, en el caso de Alemania, ¿no? Sí. Que hacia allá queremos caminar. Nosotros estamos planteando acabar con el presidencialismo en México. Creemos que no está funcionando. Este esquema donde por más que en la Constitución sí nos habla de una división de poderes, pues todos sabemos que el Poder Ejecutivo es el que tiene concentrado mayor poder y incide incluso, desgraciadamente, en las facultades de los demás, en términos reales y también en términos legales en algunas de las cosas, porque tiene facultades de propuesta, interferencia y demás. Nosotros lo que creemos es que ese esquema le ha hecho mucho daño a México y que lo tenemos que cambiar, precisamente un esquema semiparlamentario, que es lo que estamos planeando, en donde se fortalezca el Congreso de la Unión. Y por eso la importancia del gobierno de coalición, que queremos registrar formalmente una agenda de cambios muy puntuales y tener esquemas de control parlamentario, como por ejemplo pasar a la ratificación de todo el gabinete. Como lo ha propuesto Ricardo Nacho. Sí, claro. El PAN gobernó México durante 2 sexenios con Vicente Fox y con Felipe Calderón, pero ahora están ustedes en debate, en disputa, de hecho abierta con los 2 expresidentes. ¿Están rechazando sus raíces o están rechazando su pasado? De ninguna manera. Yo decirte que nos sentimos orgullosos de los gobiernos que tuvimos, pero también tenemos una capacidad de autocrítica. Yo te diría, por ejemplo, que destaco positivo muchas cosas. Los cambios que se dieron en materia de transparencia se dan en el sexenio de Fox y fue por impulso de él, Servicio Profesional de Carrera, inversión histórica en infraestructura en el gobierno de Calderón, el tema del seguro popular. O sea, te puedo hablar de muchas cosas positivas que creemos que pasaron en esos 2 años. Sin embargo, también hay algunos ejemplos de cosas que tenemos que hacer distintas y tenemos que tener la madurez para aceptarlo. ¿Cómo cuáles? Yo te diría 2 principales. La primera es que no nos hicimos cargo de romper con los vicios del sistema. O sea, no rompimos este pacto de impunidad, digamos, existente en el país. Ahí están los ejemplos. El Bester Gordillo, por ejemplo, fue tolerada, no solo tolerada, sino que su yerno pues estaba a cargo de una de las subsecretarías más importantes en educación. Pues eso estuvo mal, Sergio. Y hay que decirlo, y no tiene nada de malo que lo diga el dirigente del partido del cual fueron emanados esos gobiernos. Tenemos que tener esa capacidad de autocrítica. La sociedad al final del día optó por cambiar y nosotros tenemos que hacer un ejercicio, tomar lo bueno del pasado, porque hay mucho, pero también corregir y plantear propuestas distintas de lo que no se haya hecho bien.
¿Te preocupa que, según las encuestas, un Andrés Manuel López Obrador con una visión mucho más populista esté en primer lugar en las encuestas y que parece que no le hace daño nada? Fíjate que no, Sergio, déjame tratar de explicártelo. Me parece normal, de hecho, que esté él en esa posición en este momento y te lo explico. Tiene como 18 años en campaña. Yo, entre broma y no, digo que tiene lo que yo tengo de adulto, buscando ser presidente de la República. Tengo 39 años en este momento, un poquito más les tiro un poco la liga. Bueno, está bien. Pero tiene mucho tiempo, es normal, tiene un grado de conocimiento muy alto y la sociedad ya tiene una opinión de él. Arriba del 30% lo apoya, pero hay casi un 70% que no comparte su visión. ¿Qué pasa? Que eso está muy pulverizado. Normalmente cuando arrancan las campañas, y le ha pasado en 2 ocasiones y por eso pierde, arranca arriba y luego se le rebasa, pues, ¿no? Marcadamente le pasó en la elección con Felipe Calderón. Nosotros vemos que eso va a pasar. El candidato que más creció en la etapa de precampaña fue Ricardo Anaya, subió 6 puntos. En efecto, luego en intercampaña, con todos los ataques, toda esta andanada por parte del gobierno, no caímos, nos estabilizamos, digamos, y hoy estamos otra vez subiendo. Acaba de salir, por ejemplo, apenas el lunes o el domingo, la encuesta de Massive Caller, que por cierto fue la más acertada en 2016 y 2017, donde nos señala claramente que estamos a 7 puntos, 5, 6, 7 puntos, dependiendo de la encuestadora. Es nada. En estos 3 meses de campaña no tengo duda que conforme se conozca más a Ricardo y sobre todo se tenga claridad del tipo de persona que es, honesto, inteligente, íntegro, con idea de suma de esfuerzos, planteando un gobierno de coalición, vamos a ganar esta elección. Pero de eso se trata la elección, Sergio. Yo ahí sí lo digo con claridad. Esta elección es de cambio. El PRI, más allá de meterme una crítica estridente que creo que no le abona mucho, tengo una opinión muy formada de que el gobierno no ha sido positivo. Ahí están las cifras de inseguridad, de corrupción, de falta de oportunidades. Se van a ir. Hay un rechazo más del 80% de la gente. La gran pregunta es qué tipo de cambio quiere México. Y hay 2 planteamientos, válidos los 2, pero muy distintos. Andrés Manuel, nosotros lo que decimos es que pareciera que está anclado en el pasado. O sea, sus propuestas son de décadas atrás y creemos que no están adecuadas a los retos del México de hoy y particularmente a los retos del futuro. Y Ricardo representa una visión mucho más moderna, innovadora e incluyente. Vamos a estar contrastando en la campaña, pero uno de los principales contrastes es precisamente el tipo de gobierno, la forma de gobernar. Andrés Manuel, en cada propuesta que hace está el rasgo de querer ser él la máxima autoridad y cree que por llegar él se compone todo. Y nosotros no. Creemos que la suma de esfuerzos es lo que le da la fortaleza y que tenemos que pasar a un gobierno de coalición. Le pasa así cuando propone al fiscal y quiere un subordinado. Nosotros queremos una fiscalía autónoma. Le pasa así en su planteamiento, por ejemplo, cuando dice que la corrupción se acaba con solo él llegando. Pues yo digo, oye, gobernó la Ciudad de México cuando era Distrito Federal y ahí estaba el secretario de Finanzas, su particular, los delegados, y no cambió. De hecho, era la ciudad con mayor, era el Estado, si me permiten esta libertad, la entidad con mayor percepción de corrupción cuando él estaba gobernando. Entonces, ¿de qué me estás hablando? No se logran los cambios así, se logran transformando instituciones. Y es el contraste que vamos a hacer. Damián, ¿no resultó muy costoso echar para afuera a Margarita Zavala? Pues primero yo decirte que no le echamos para afuera. ¿No? Desgraciadamente no logramos el consenso. Yo lo dije en su momento y lo reitero hoy. Ojalá y no se hubiera ido, ojalá hubiéramos encontrado, por supuesto, los espacios de diálogo, pero tomó una decisión, Sergio, también hay que hablarlo con honestidad. Yo soy de blanco y negro y me caracterizo por ello, a veces me critican por lo mismo, ¿no? Eres sonorense, ¿no? Sí, hablo franco. Se fue por una candidatura. O sea, no se fue como pasó en el gran debate que se dio en el pasado en el PAN, por una visión ideológica. Por ejemplo, recuerdo un Consejo Nacional con mucho debate sobre la postura del PAN con respecto al gobierno y ahí se da una escisión porque había distintas visiones. Oye, muy respetable por un tema ideológico, por un tema de postura. No, aquí fue por o me dan la candidatura o me voy, pues se fue. Se fue a buscar la candidatura independiente. Tenía más de un año diciendo que iba a estar en la boleta con o sin el PAN. Pues yo creo que pues, planteamientos de esa naturaleza yo no los comparto. Ya está en la boleta, bienvenida, trae 4 o 5 puntos. Yo no le veo ninguna posibilidad real de ganar la presidencia. Yo creo que esta contienda es entre Andrés Manuel. Sí se lleva votos que quizás podrían ser para el PAN en estas elecciones, ¿no es así? Fíjate que... 2 cosas. Evidentemente nosotros vamos por todos, queremos convencerlos, vamos a hacer, por supuesto, un llamado pues, al voto útil, en el sentido de que vemos que solo hay 2 proyectos que pueden ganar, el de Andrés Manuel y el de Ricardo Anaya con el frente.
Pero cuando analizas los números de las encuestas de ella, en efecto un pedazo de voto puede ser del que simpatiza con el PAN, pero también hay un pedazo del que simpatiza con el PRI y también hay un pedazo del que simpatiza con Morena. Y si la quitas de la boleta, se termina repartiendo entre la oposición principalmente, no en el sistema, digamos, el PRI, pues, que está de continuidad. Entonces yo decirte, a ver, sin minimizarla, Sergio, decirte, no la vemos en la final, digamos, está en la boleta, pero no la vemos como una contendiente que pueda verdaderamente ganar. Y nosotros estamos enfocados a contrastar con quien creemos que tenemos que contrastar, que es con Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves a Ricardo Anaya? ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Cuáles son sus defectos? Es un hombre muy joven para empezar. 39 años. Fíjate que, déjame planteártelo de esta manera, Sergio. Yo entré al PAN en el 2000, motivado con la ilusión de cambio. Estaba más en sociedades de alumnos en aquel entonces y me buscan. Me invitan y me motiva la idea de cambiar el país con Vicente Fox. Me acuerdo todavía perfecto la celebración que tuvimos en la plaza de mi ciudad, todos brincando de alegría porque habíamos logrado el cambio en el país. Yo no me entusiasmaba tanto con un proyecto político, con una persona desde ese entonces. Creo que en ese lapso tuvimos la oportunidad de gobernar, hicimos cosas bien, pero dejamos pendientes. Y veo en Ricardo una persona que está sumamente preparada, es muy capaz, muy inteligente, se mete a los detalles, conoce los temas, pero también lo veo muy balanceado en términos de valores, en términos de familia. Y eso ¿Lo ves como un hombre honesto? Sí, es muy sin importante duda, eso por sin los duda ataques alguna. que hemos estado viendo. Sin duda alguna. ¿No es una represalia del PRI el buscarle problemas de deshonestidad porque él insistió siempre en llamar al PRI corrupto? Yo creo que sí. Eso uno. Segundo, querían tumbar a su juicio al segundo lugar. Creo que no han entendido que el problema lo tienen ellos estructural. O sea, el rechazo del 80% no se les va a quitar quien esté en el segundo lugar y además no lo lograron. Y tercero, creo que el planteamiento de romper el pacto de impunidad ha sido muy claro y en alguna manera hay un sector que se siente amenazado. Pero déjame decirte esto, no deberían de sentirse así, porque nosotros no estamos planteando venganza, Sergio. Estaría igual de mal que nosotros hiciéramos eso. Lo que estamos diciendo es la justicia no debe ser selectiva, que existe un fiscal general autónomo, independiente y apartidista, que existe un fiscal anticorrupción igual y que sean las instituciones las que digan si alguien de color azul, rojo, verde, amarillo, el que sea, no por instrucción, sino porque pues hay una investigación real en México, quien comete un delito que lo pague y el que no, que se le deje en paz, porque hoy parecería que a la oposición se le persigue, no parecería, se le persigue. Ahí están los casos de espionaje, no nada más a nosotros, también a los periodistas, y no pasa nada. Damián Cepeda, presidente nacional del Partido Acción Nacional, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Sergio, y un saludo a todos los que escuchan.